Bien, estaremos acompañándole, supervisor de programación, Diego Bogado, gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. Muy bien, amados y amadas, queremos recordarles también que para la mensajería de texto pueden hacerlo a través del 0412-636-9658. Queremos repetir este contacto telefónico a través del 0412-636-9658 y para llamadas telefónicas a través del 0239-992-5655. 0239-992-5655 son los puntos de contacto por los cuales podemos interactuar y podemos estar, por supuesto, intercambiando opiniones con respecto al tema tan importante que estamos compartiendo. Estamos tratando el tema de la muerte. El día de ayer y anterior al día de ayer estuvimos centrados en el campo de la necromancia, el consultar a los muertos, los médiums y este tipo de trato y comunicación que han intentado tener los seres vivos, seres humanos vivos, con las personas fallecidas. Hemos visto pues que esta vía, aunque existía anterior a los tiempos del pueblo de Israel, fue una vía completamente negada directamente por Dios a el pueblo de Israel y por supuesto a la iglesia en los actuales momentos. Sin embargo, amados y amadas, hemos visto que ante la imposibilidad del hombre antiguo, ante la imposibilidad de poder ver la resurrección de los muertos como algo real, esta necesidad casi que innata del ser humano, este llamado que él siente a la vida, le ha llevado a creer que hay vida después de la muerte, entiéndase en el estado intermedio, porque por supuesto que por el Evangelio Dios sacó a la luz la inmortalidad, de tal manera que este impulso, este deseo innato del ser humano de vivir, es un impulso que le viene de la voluntad de Dios, le viene de la voluntad completa, perfecta, plena, absoluta de parte de Dios. Queremos seguir entonces profundizando en este tema el día de hoy. Disculpen ustedes, queremos seguir ahondando en este tema. Y el día de ayer hacíamos en el tema, nosotros veíamos pues que la falsedad del supuesto purgatorio, la misa que se hacen por los difuntos y este sistema romano de consultarse con los muertos, rendirle culto a los muertos y de estarle llevando dinero a los difuntos, todavía pervive hasta el día de hoy en el contexto romanista católico, porque, amados hermanos, pues usted ve que en las misas se celebra exactamente todo esto y vemos nosotros también en las calles, avenidas, carreteras, campos, donde quiera que hay altares, donde quiera que se han hecho capillas de personas fallecidas, pues nos encontramos con este tipo de objetos, alimentos, bebidas, dinero y toda una serie de cosas que se levantan allí para intentar seguir de alguna forma en contacto con el difunto, con la persona fallecida. Que la iglesia romanista mantiene esto vivo, lo sabemos porque allí todavía se rinde culto a los muertos, el culto que se rinde a María. Nosotros vemos lo que ellos llaman la Virgen María, la Santísima Virgen María. Bueno, hay un culto allí en honor a los muertos, culto donde se están venerando a personas muertas, la elevación a los altares de muchas personas que en vida pudieron haber tenido una vida piadosa y entonces ellos luego empiezan a canonizar, claro, por una serie de criterios, de mediciones, una cuestión, por cierto, muy bien disfrazada, pero en palabras más, palabras menos,
el culto a los muertos pervive hasta el día de hoy, lo mantienen ellos allí, ahora lo han disfrazado de cristianismo, han maquillado el paganismo de cristianismo, y estos intentos de cristianizar el paganismo pues no han sido para nada efectivos. Ellos mismos continúan con esto, y sobre todo en este culto a María, donde abiertamente, por ejemplo, usted ve oraciones a María, y ahora está el movimiento mariano. Entonces se ven toda una serie de cosas que distan mucho de encontrarse en la María que nosotros como cristianos realmente respetamos y realmente honramos, porque hay que reconocer el papel tan elevado que tiene María en las Escrituras, y así lo presentan, a pesar de no ser muchos pasajes los que hablen con respecto a la figura de María como creyente, como mujer de Dios, como una mujer piadosa, como una mujer que aceptó el misterio de la encarnación. Pues el Verbo encarnó en ella, no es casi nada, realmente tiene un papel, un rol muy importante en las Escrituras, una mujer de fe que aceptó realmente el misterio, que guardó todas esas cosas a pesar de no entenderlas, las guardó en su corazón, meditó profundamente en ellas, pero dista mucho esa María campesina, esa María de aquella zona tan humilde de Galilea, de aquella María reina que presentan las imágenes católicas, vestida en vestidos reales, en vestidos ostentosos, con corona, con un niño sentado en brazos, también con corona, y esto se remonta no a la María de la Biblia, sino a un culto antiguo que se rendía a la Madre del Cielo. Y algunos en tiempos anteriores la llegaron a llamar o a identificar como Semiramis. Entonces no es realmente un culto que se esté rindiendo a María, la María de las Escrituras, porque en primer lugar la Biblia no avala el culto a ningún ser humano, El culto se dirige única y exclusivamente que hacia Dios. Y cuando nosotros vemos esto, pues no estamos viendo otra cosa sino el culto a los muertos, esa oración, porque ahora está oraciones, las oraciones siempre se han elevado a Dios, no se pueden elevar a un ser distinto a Dios, y allí vemos nosotros en esta oración tan nefasta de supuestamente que se eleva a María, donde se dice Santa María, Madre de Dios. Lo de Santa lo podemos entender, pero lo de Madre de Dios, ¿quién es la mamá de Dios? Pregunto yo. ¿Dios tiene mamá? Esto es una cuestión impresionante. Si Dios tiene mamá, entonces su mamá es superior a él y Dios sería inferior a su mamá. Bueno, locuras como esta, la gente las reza porque no es realmente una oración, sino un rezo. Madre de Dios, y lo otro que se dice, ruega por nosotros. ¿Qué parte de la Biblia dice que María puede rogar por nosotros? Se toma el pasaje de las bodas de Cana de Galilea, y donde se dice que ella está intercediendo, en este caso por nosotros, y a partir de allí, eso se toma en cuenta para lo que se hace hoy en día, para el disfraz de hoy en día. Bueno, permítame decirle, amados hermanos y hermanas, y usted, amigo y amiga que me escucha, tal vez usted asiste a un templo católico, tal vez usted asiste, ha creído, ha venerado esto por mucho tiempo, pero con mucho respeto. Quiero decirle que el llamado es a ir a la Biblia y a poderla comprender. Si examinamos nosotros el contexto del pasaje de las bodas de Cana de Galilea, en el caso de María, y su rol allí en el pasaje, aunque pudiera verse en lo que ella dice como una forma de intercesión cuando habla con Jesús, porque ciertamente va a decirle no tienen vino, en cierto modo le está pidiendo que haga algo para cambiar esa situación, y eso es algo que no se puede negar,
No podemos ser mezquinos, debemos ser muy honestos con lo que la Biblia dice y con lo que la Biblia enseña. No obstante, amados hermanos y hermanas, amigo que me escucha, se está hablando en este caso de una mujer que está viva, no está muerta, y al estar viva puede dialogar, puede hablar, puede interceder. Nosotros intercedemos, vivos intercedemos, pero un muerto no puede interceder, no puede rogar por nadie. Vivos intercedemos. La Biblia nos llama a interceder, a orar, a poder pedir por otras personas para que Dios actúe en favor de otras personas. Eso es perfectamente legítimo. Eso no es un privilegio único y exclusivo de María. Es un privilegio de toda la iglesia, de todo creyente, de todo ser humano que puede ir a la presencia de Dios para rogar por otros, para interceder por otros. Eso no es un papel exclusivo de María. Entonces esta oración, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, no es correcta porque María se murió. Bueno, han enseñado la asunción de María. Eso no lo enseña la Biblia, eso no está en ninguna parte de la Biblia, pero los feligreses, los que asisten a un templo católico, al no ser conscientes de estas cosas, porque entre otras cosas, muchas veces no frecuentan mucho las páginas de las Escrituras, eso entonces lesiona en cierto modo su buena fe. Al confiar entonces en lo que muchas veces se enseña y no se enseñan otras cosas que tradiciones, y ayer cité a Ratzinger, cité al Papa anterior, a Benedicto XVI, y en uno de sus libros de la Biblioteca Herder, el llamado Escatología, en uno de sus libros él cita a Kung, un teólogo católico, y van citando pues, y hablan de la farsa del purgatorio, que vendría a ser cuando se atienen a lo contenido realmente en las Sagradas Escrituras. Entonces, la Biblia desde principio a fin condena el culto a los muertos, no avala el culto a los muertos, no es posible. La especulación pues en este campo ha sido una especulación amplia, y a propósito de esto, pues nosotros tenemos que seguir avanzando. Quiero citar 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Quiero citar 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Allí dice la Escritura: pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Acaso podré hacerle volver de nuevo? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Escuche con atención lo que acabo de leer. Y lo repito. Y él dijo: mientras el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba porque decía, disculpen ustedes, estaba leyendo el verso 22, necesito el 23. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Acaso podré hacerle volver de nuevo? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Palabras del rey David, mientras ayunaba por el hijo que iba a tener con Betsabé, cuando supo que el niño había enfermado, entonces entró a ayunar por él para que Dios hiciera algo en favor de la vida del niño. No obstante, cuando el niño murió, David dijo algo muy importante para resaltar la creencia de la época. Lo que él dijo fue: ¿para qué de ayunar? Porque lo dijo ahora que el niño había muerto, pero ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Acaso podré hacerle volver de nuevo? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Observemos aquí estas dos expresiones. ¿Acaso podré hacerle volver de nuevo? Él no volverá a mí. Dos afirmaciones que no son afirmaciones
aventureras, no son afirmaciones disparatadas. Simplemente David está compartiendo la creencia de su época. En su época, en el momento en el que el rey David está expresando estas palabras, en ese momento no hay todavía una revelación clara con respecto al tema de la resurrección de los muertos. Al no conocerse todavía una resurrección de los muertos en este periodo monárquico, entonces David afirma lo que acabamos de leer aquí. Si acaso él podrá hacerle volver de nuevo, y va a decir, él no volverá a mí. Lo que va a decir es, yo voy a él. Afirma entonces la certeza de la muerte y la imposibilidad de que un muerto pueda volver a levantarse, porque no se conoce a estas alturas una doctrina de la resurrección. El punto, amados hermanos, los estudios cronológicos nos pueden ayudar mucho a nosotros ver cuáles son las creencias que circulan en la época y durante cuánto tiempo, y cómo Dios, en el transcurso del tiempo, en el andar histórico, va mostrando su plan de salvación, va mostrando su revelación, y nosotros vemos, amados hermanos, que a estas alturas todavía no había una creencia en la resurrección de los muertos. Lo que se creía entonces, amados hermanos, era que Dios bendecía en la tierra y maldecía en la tierra. Dios, amados hermanos, se experimentaba el bien de Dios en la tierra y el mal de Dios en la tierra. Se experimentaba entonces el premio y el castigo en la tierra. Para los que quieran tomar nota e ir profundizando en este tema, pero hago un llamado al estudio, hago un llamado a la investigación seria. Por favor, investiguen Deuteronomio capítulo 28 y ustedes allí van a ver el contexto de donde se dan lo que son las bendiciones y las maldiciones. Y allí ustedes van a ver cómo Dios bendice en la tierra y cómo Dios maldice en la tierra. Es decir, se recibe el bien de Dios en la tierra y el mal de Dios en la tierra. No se conocía todavía una doctrina de una condenación o de un castigo eterno. No se conocía eso todavía. Es por eso, en ese marco, en ese contexto, cuando llegue el momento, nosotros vamos a estudiar la pregunta que le hacen los saduceos a Jesús. La pregunta que le hacen los saduceos a Jesús, que ellos enseñan y dicen que no hay resurrección. Todo eso está enmarcado en ese contexto. Recuerde usted que esa pregunta va a girar en torno a la ley del levirato, que también tendremos que verla. Tendremos que atenernos nosotros a esa ley y al principio del Goel. Hay muchos elementos sobre los cuales nosotros tendremos que ir dando cuenta en la medida que vayamos profundizando en este tema. Por ahora me interesa que nosotros podamos ver que en el mundo antiguo, en los orígenes pristinos de la humanidad, en el contexto bíblico, la doctrina de la resurrección no aparece ni siquiera como algo posible. Aún en el horizonte del pueblo de Israel, donde el Dios vivo se va mostrando de forma gradual, la pedagogía de Dios tenemos que aprender a leerla en el texto bíblico y en las épocas en las que va apareciendo el tema de la resurrección de los muertos. Los saduceos, en su mayoría fundamentados en el Pentateuco, sin darle mucho crédito a otros pasajes de la Biblia, sino fundamentados principalmente en los 5 primeros libros de la Biblia, creen defender fielmente que no hay resurrección de los muertos. Y ellos empiezan a argumentarle a Jesús justamente a partir de esos libros. Y por esos mismos libros Jesús les va a matar el piojo en la cabeza y, bueno, valga pues la expresión coloquial, valga el coloquio en este caso. Entonces, amados hermanos y hermanas, debemos ir avanzando en este contexto. Aquí el rey David, en el periodo monárquico, aproximadamente en el siglo X antes de Cristo, todavía no tiene presente
el tema de la resurrección de los muertos como algo claro en el dato bíblico, y está diciendo, yo voy a Él, pero Él no puede volver a mí. O sea, está presentando, amados hermanos, la certeza de la muerte, pero no hay certeza en la resurrección todavía. Entonces, vamos viendo nosotros ese aspecto que lo consideramos muy importante resaltarlo en este día. No obstante, amados hermanos, y por eso pido que se investigue, y les estoy dando Deuteronomio capítulo 28 para que ustedes vean que allí se da el tema de la bendición de Dios aquí en la tierra y de la maldición de Dios en la tierra también para los desobedientes. No se da un castigo en el más allá. Por eso es que después se hablaba de reunirse con los padres. Obviamente, amados hermanos, eso no era el fin de todo, no era el fin de todo. Más adelante la Biblia va a presentar el tema del castigo o de la condenación y va a presentar el tema de la resurrección. Pero habrá que esperar todavía a que Dios se vaya revelando, se vaya mostrando, vayan apareciendo otros libros de la Biblia que tienen que estudiarse dentro de la época y el contexto en el que están naciendo para que se pueda entender, porque hoy nosotros tenemos los 66 libros juntos y creemos que nos cayeron de una vez y todo desde arriba, desde el cielo. Ignoramos el proceso histórico, ignoramos el contexto sociológico, las circunstancias bajo las cuales estaban viviendo, en este caso el pueblo de Israel, o las personas que Dios estaba motivando, que Dios estaba inspirando para que pudieran escribir o para que pudiesen empezar a transmitir eso de generación en generación. Todos esos contextos nosotros los ignoramos y creemos que Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio y todos los libros que se encuentran en la Biblia nos cayeron desde arriba de una vez, y nosotros ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a leer un texto y citar otro y citar el otro y citar aquel y entrar en controversia y ese tipo de cosas. Pues, amados hermanos, las cosas no se dieron así. No se dieron así, no fue que se sentaron a escribir todos y de un plumazo entonces se les ocurrió esta brillante idea y el resultado del libro que tenemos hoy. Y amados hermanos, muchas veces por este desconocimiento terminamos nosotros afirmando cosas realmente fuera de contexto. No obstante, amados hermanos, a pesar de no estar presente todavía en los contextos que estoy compartiendo el tema de la resurrección de los muertos, es evidente, fíjense ustedes algo, es evidente que la fe cristiana entraña la fe en la vida eterna. Estamos hablando ahora de la fe cristiana, la fe auténtica en Cristo. Es evidente que la fe cristiana entraña la fe en la vida eterna, y así lo profesa incluso el credo que se ha formado tradicionalmente, también entraña, hasta en el mismo credo, se proclama repetidamente el tema de la vida eterna. Ahora, nosotros proclamamos esto de forma repetida porque se encuentra en el Evangelio. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, verso 38, fue Jesús quien dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ahora, si la fe cristiana entraña la fe en la vida eterna, también los pueblos paganos, también en el mundo antiguo se entrañaba la fe en la vida eterna. También se entrañaba la fe en la vida eterna, en que se podía vivir. El asunto, amados hermanos, es que se habla de la vida eterna, pero sin cuerpo, mientras que la Biblia, la fe cristiana, entraña la fe en la vida eterna, pero no sin cuerpo, sino con cuerpo, en el cuerpo, y este es el asunto que nosotros debemos ir estudiando. Este es el asunto que nosotros debemos ir estudiando. La Biblia, por labio de Jesús, dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. No hay duda, amados hermanos, y aquí vamos entrando en cosas interesantes, no hay duda
de que la concepción del ser humano o la visión que se tiene del ser humano es como un ser compuesto. Existen varias explicaciones o intentos de explicar el misterio que puede ser el hombre como creación de Dios. Existen por lo menos 3 visiones con respecto a esto. La visión monista, existe la visión tricotómica y existe la visión bicotómica. Repito, la visión monista, la bicotómica y la tricotómica. Entonces, tenemos nosotros 3 puntos de vista para poder explicar, en este caso, el misterio de la constitución del ser humano. Uno, la visión monista, donde se cree que el ser humano es uno solo y no 2 ni 3. Es decir, su constitución es una sola y no 2 ni 3. Está la visión bicotómica, donde se cree que el ser humano es la suma de cuerpo más alma igual hombre. Es decir, cuerpo más alma, la suma de estas 2 partes sería hombre. Y la visión tricotómica, donde se cree que es cuerpo más alma más espíritu igual hombre. ¿Cuál sería la verdad de esto? Bueno, es lo que a nosotros nos corresponde ir estudiando y va siendo el tiempo de que vayamos prestando atención a esto. Tenemos 3 visiones entonces, la monista, la bicotómica y la tricotómica. Las 3 parecen apoyarse en la Biblia. Bueno, eso nosotros lo vamos a ir viendo cuál sería el resultado arrojado a partir de los estudios bíblicos dentro de sus contextos. Entonces, no existe ninguna duda, o en este caso, amados hermanos, la concepción del ser humano como un ser compuesto de cuerpo y alma. Esta es una de las concepciones o de las visiones más difundidas actualmente, es decir, se presenta el ser humano como un ser compuesto que consta de 2 partes, una parte física y la otra inmaterial, una parte visible y la otra invisible. Esa es la concepción más difundida, la que actualmente nosotros más conocemos. Esa es la concepción desde la cual se ha explicado más al ser humano y es la que más se ha abordado desde el punto de vista bíblico. Es la concepción que actualmente, en la actualidad, se predica y se enseña. Nosotros, por ejemplo, vemos que esta concepción es la que explica, por ejemplo, por qué hay algunas operaciones que son propias del cuerpo y otras operaciones que al no parecer propias del cuerpo, entonces se le atribuyen al alma. Vamos a ir viendo algunos de estos aspectos. Vemos entonces operaciones que son propias del cuerpo o propias de lo que son el campo físico, y hay otras que al no poder atribuirse completamente al cuerpo físico, entonces, amados hermanos, se le atribuyen a la parte inmaterial, se le atribuyen al alma. Por ejemplo, el tema del pensamiento, el sentimiento, la conciencia, la libertad, la capacidad de tomar decisiones, son atributos que al no poderse atribuírsele directamente al cuerpo, se le atribuyen entonces a la sustancia inmaterial que nos acompaña. Pero es de destacar, amados hermanos, o resaltar que no es posible pensar para nosotros fuera del cuerpo. No es posible para nosotros pensar fuera del cuerpo, sentir fuera del cuerpo, tener conciencia fuera del cuerpo, libertad fuera del cuerpo, o para nosotros decidir fuera del cuerpo. Disculpen ustedes, fuera del cuerpo. Pero entonces, como quiera que sea, amados hermanos, esta es la concepción actualmente más difundida, porque, repito, al desarrollar actividades que no se le atribuyen directamente al cuerpo, entonces se le asignan al alma.
Y francamente esto se ajusta en buena medida a los datos de la fe. Es posible hallar una explicación desde este punto de vista y esto no se puede negar, no se puede negar, lo que hay es que observarlo. Sin embargo, amados hermanos y hermanas, ¿será esta la única concepción, disculpen ustedes, o el único punto de vista que explicaría lo que tiene que ver con el ser humano, un ser compuesto de cuerpo y una sustancia inmaterial? Permítame decirle en este momento, en esta mañana, ¿no?, recordarle más que decirle que la concepción de un ser humano compuesto como cuerpo y alma no encaja principalmente con la doctrina bíblica, no encaja principalmente con la doctrina bíblica. Un ser compuesto de cuerpo más alma no encaja principalmente con la doctrina bíblica. Esto hunde sus raíces en la filosofía griega, hunde sus raíces en la filosofía griega. Es el mundo griego quien, para presentar la realidad humana, la explica sumando cuerpo más alma. Es la filosofía griega. Tenemos entonces, amados hermanos, el defensor principal de esto es Platón, y tenemos entonces el dualismo platónico. Yo desde este espacio he insistido mucho en el tema del dualismo, es decir, tener una concepción del hombre y del mundo, donde se divide lo material de lo espiritual. Se divide y se separa. Se ve pues que hay dos realidades, la realidad material y la realidad espiritual. Entonces tendríamos cuerpo más alma, una sustancia material más una sustancia inmaterial. Eso es propio del dualismo platónico, donde él ve cuerpo más alma como sustancias completas, pero el asunto de Platón, y esto es bueno que lo vayamos viendo, es que Platón ve cuerpo más alma como sustancias completas, pero, amados hermanos, sustancias enfrentadas. Preste atención a lo que le voy a decir, enfrentadas mientras estén unidas, y por lo tanto lo ideal, lo deseable, lo apropiado para Platón es separarlas, separar cuerpo de alma, porque el dualismo platónico ve a esta sustancia, al cuerpo y el alma enfrentados, oponiéndose el uno al otro, y entonces aparece el deseo, el anhelo por la muerte, para que se haga posible esta separación de cuerpo y alma. Esto es el sueño platónico. Amados hermanos, ¿dónde están los riesgos para nosotros en este tiempo? Los riesgos para nosotros en este tiempo están en que a estas alturas, amados hermanos, nosotros todavía estemos sintiendo, sin darnos cuenta, desprecio por la materia, desprecio por el cuerpo, donde nosotros decimos pues que este cuerpo no sirve, que este cuerpo no es nada. Si este cuerpo no sirve, amados hermanos, ¿por qué el Señor lo va a resucitar? Si este cuerpo no sirve. Y no me vaya a decir que el Señor va a resucitar otro cuerpo, porque eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Nosotros vamos a ir viendo algo. Y vamos a ir, habrá que esperar hasta que hagamos una exégesis nosotros de ciertos pasajes bíblicos que nos van a mostrar a nosotros cuál es el cuerpo que nos sirve. Pero no se está refiriendo al cuerpo creado por Dios. Pero eso lo vamos a ir viendo nosotros. Por ahora, debemos sostener que el dualismo platónico es el que desprecia el cuerpo, es el que lo cataloga de malo, y porque él ve la bondad solamente en el alma, y ve que mientras el alma se encuentra en el cuerpo, debe estar enfrentada al cuerpo, frente a él y contra él. Bueno, nosotros después de eso tendremos que ver
se habla, los que quieran estudiar, los que quieran investigar, estudien el hilemorfismo aristotélico, donde también está basado en el tema del cuerpo y el alma, el tema del cuerpo y el alma, en el hilemorfismo propio de Aristóteles. Va a tratar el tema del cuerpo y el alma, ya no como sustancias completas, sino como sustancias incompletas, pero el hilemorfismo consiste, amados hermanos y hermanas, en otro asunto que debe considerarse allí, y a mí me gustaría pues que usted lo investigue, donde tiene que ver con la forma, y en eso tiene que ver pues con el hilemorfismo, pero no nos queda tiempo de detenernos mucho aquí en esto. Entonces, vemos nosotros, amados hermanos, que tanto el movimiento platónico como el movimiento aristotélico fueron movimientos que entraron en la iglesia, pero entraron en el siglo IV. Este pensamiento, esta filosofía penetró en la iglesia en el siglo IV, en el pensamiento agustiniano, con Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia que hizo aportes gigantescos a la teología, y hay que reconocerlo, hay que dejar la mezquindad, pero, amados hermanos, en este caso Agustín de Hipona, antes de ser cristiano, bueno, el hombre tuvo una forma de vida que hay que estudiarla, pues el que la estudia se va a dar cuenta. Y bueno, él incursionó en muchos terrenos, entre ellos el terreno de la filosofía, y él introdujo la filosofía dentro de la corriente cristiana. Entonces trajo a Platón y trajo en este caso a Aristóteles, este pensamiento, esta filosofía, su principal exponente, pues lo vamos a tener con él. Entonces, en este caso, amados hermanos, el pensamiento platónico y aristotélico penetró por el agustinismo y el tomismo con Tomás de Aquino, conocido como Santo Tomás de Aquino, personaje de siglos posteriores, pues, en este caso, a Agustín de Hipona, creo que es del siglo XII, si más recuerdo, Tomás de Aquino. Bueno, ellos mantuvieron continuidad y fueron consolidando esto. Recuerde que los cristianos recibieron los textos bíblicos, lo recibieron de los apóstoles y todo esto, pero luego, al no agregarse más textos de la Biblia, ahora había que estudiar a partir de ellos, había que continuar esas tradiciones, y luego, más hermanos, fueron naciendo escuelas que se fueron haciendo, y bueno, el resultado fueron surgiendo teólogos, escuelas, fue surgiendo lo que llama el catolicismo, el magisterio, que es una de las líneas que ellos emplean para poder interpretar las escrituras, y fue surgiendo toda una serie de cosas, y en esto, amados hermanos, se fue colando esta visión acerca de cuerpo más alma, y esta visión donde cuerpo y alma aparecen enfrentados. Bueno, amados hermanos, nosotros en el curso de estas clases que vamos a estar viendo, nos vamos a ir dando cuenta de esto. Entonces, este pensamiento agustiniano y tomista, respectivamente, introdujeron esto se hizo entonces tradición en la iglesia, penetró en la liturgia, es decir, en los cultos, y finalmente penetró en la vida y en la piedad del pueblo cristiano. Se hizo folclore, se hizo normal, se hizo tan normal como beber agua, como respirar. Y, amados hermanos, es muy difícil que un pez sepa que está dentro del agua. En el único momento que el pez se da cuenta que está dentro del agua es cuando lo sacan del agua. Cuando lo sacan del agua, él se da cuenta que está fuera del agua. Pero mientras tanto no se da cuenta. Entonces, mientras esto se vea tan normal como respirar o como tomar agua, nos va a costar mucho tomar conciencia de eso. Bueno, el intento nuestro, amados hermanos, es sacarnos de esta supuesta normalidad
y revisar la historia. Démonos a la tarea de revisar la historia y también de revisar la Biblia. En el presente estudio nos proponemos, amados hermanos, demostrar que esta no es la única visión del hombre. La Biblia presenta otra. La Biblia presenta otra, es decir, la antropología bíblica, lo que la Biblia enseña acerca del hombre, nos va a abrir el camino a una comprensión más profunda y satisfactoria de lo que es el hombre, pero sobre todo fundamentada, amados hermanos, en lo que la Biblia enseña, que respeta la resurrección y respeta el tema de la vida eterna. Diego, ¿qué tiempo nos queda, por favor? Gloria a Dios, tenemos tiempo todavía tenemos tiempo de recibir sus mensajes. Lo que tenemos, a pesar, lo que se nos agota rápido, Diego, es el tiempo, chico, el material no vale. Aquí todavía hay mucho por compartir. De acuerdo a esto, amados hermanos y hermanas, nos corresponde ir viendo esta visión acerca del hombre en el campo griego. ¿Y por qué voy a citar el campo griego? ¿Por qué voy a insistir en los próximos días en el campo griego? Bueno, por la sencilla razón, amados hermanos y hermanas, de que el evangelio se predicó en territorio griego, se escribió en griego. Y cuando nosotros tomamos muchas veces términos griegos, pero entendidos dentro de la filosofía griega, nos perdemos el pensamiento bíblico, que no es un pensamiento griego, es un pensamiento hebreo, obedece teología hebrea, al Dios de los hebreos, al Dios de los primeros cristianos, que fueron hebreos también. Y entonces, amados hermanos, empezamos nosotros a entender e interpretar esto bajo una visión griega, separada del concepto bíblico, y esto es lo que nos hace daño. A propósito de esto, porque en los próximos días, repito, voy a estar citando lo que es la visión griega, vamos a ver un poco a Platón más de cerca, vamos a ver algunas cosas más de cerca, y les voy a decir por qué lo voy a hacer. Lo voy a hacer por la sencilla razón de que uno de los principales autores y más extensos del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. La importancia que tiene Pablo es que es el primer escritor del Nuevo Testamento, es el mayor escritor del Nuevo Testamento y, amados hermanos, es el apóstol de los gentiles, es el apóstol de las gentes, de los gentiles. Entonces Pablo tiene mucho que decir y estudiamos tanto a Pablo, pero muchas veces lo hemos descontextualizado. Entonces, a propósito de esto, por esa razón voy a estar citando el mundo griego que Pablo empieza a evangelizar. Ahora, si nos ubicamos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, en el versículo 22, observemos nosotros lo siguiente. Pablo entonces, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todas las cosas observo que son muy religiosos. Nosotros vemos a Pablo predicando en el Areópago, en Atenas. Bueno, aquí estamos, hermanos, en el corazón de Grecia, en la cuna del pensamiento griego. Está en la cuna de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de Tales de Mileto, de los estoicos, de los epicúreos, que si nos da tiempo vamos a ir viendo en qué consiste cada una de esas escuelas y cuál es la visión que se tiene del hombre. Si es que nos da tiempo, vamos a poder ver eso de manera tal, amados hermanos y hermanas, que podamos comprender. Entonces, vamos a empezar mirando hacia allá, hacia el Areópago donde Pablo predicó, donde se tenía el pensamiento de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de los epicúreos, de los estoicos. Vamos a mirar hacia ese mundo porque Pablo estuvo en ese mundo y en ese mundo se rechazó el mensaje de Pablo. Pero ¿cuál era el mensaje de Pablo? O parte de ese mensaje central. Veámoslo nosotros allí mismo en Hechos capítulo 17, versículo 32, dice: pero cuando oyeron resurrección de muertos, unos se burlaban y otros dijeron:
ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Entonces observemos nosotros, amados hermanos, cómo cuando Pablo trató el tema de la resurrección, se burlaron de él, lo despreciaron. Prácticamente, amados hermanos, perdieron el interés por lo que Pablo estaba predicando. Como Pablo no se predicaba a sí mismo, sino a Jesús, y en Jesús la resurrección de los muertos, entonces rechazaron eso. ¿Por qué lo rechazaron? Por la concepción platónica que se tenía allí, aristotélica que se tenía allí del cuerpo y del ser humano. La visión que se tenía, amados hermanos, es del cuerpo como una cárcel y por lo tanto no hay resurrección. No era deseable la resurrección ni tampoco era posible. Entonces vamos a ir viendo esto en la medida en que en el mundo antiguo, amados hermanos, en que en el mundo griego, en este caso antiguo, no judío, no tenían una Biblia como la que tenemos nosotros. La Biblia que tenían ellos o que ellos consideraban como algo sagrado eran los libros que había escrito Homero, personaje que dicen aproximadamente más o menos del siglo VIII antes de Cristo. Entonces Homero tiene algunos escritos y en esos escritos, entre uno de ellos creo que es la Ilíada, entre esos escritos Homero tiene algo que decir de la resurrección y lo que tiene que decir lo deja bastante claro. ¿Qué es lo que dice Homero de la resurrección? Que la resurrección no se da, que no existe, que no es posible. Ahora, si los griegos tienen los escritos de Homero los tienen como textos sagrados, así como usted tiene hoy la Biblia y como usted defiende lo que dice y enseña la Biblia hoy. Si la Biblia dice, por ejemplo, que no hay reencarnación, usted dice que no hay reencarnación y punto. Si la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados, pues usted dice y enseña eso. Bueno, para los griegos, en la antigüedad, lo que Homero había escrito, eso era su Biblia, y Homero decía, no hay resurrección. Entonces, a nadie se le ocurría decir otra cosa distinta, sino que lo que se estudiaba y se enseñaba dentro de esa categoría, donde Homero decía que la resurrección sencillamente no se da. La afirmación clásica es la de Aquiles, y ustedes tal vez han visto películas al respecto a esto. Aquiles, cuando se dirige al apesadumbrado Príamo, que está haciendo duelo por su hijo Héctor, muerto a manos de Aquiles. Miren lo que le dice Aquiles: debes aguantar y no dejar que el pesar se apodere de tu corazón partido. Lamentarte por tu hijo no traerá bien alguno. Tú mismo estarás muerto antes de que lo devuelvas a la vida. La afirmación que se hace aquí entonces es que la resurrección no se da. Por ejemplo, tampoco Aquiles, en este caso tampoco Aquiles declara la madre de Héctor pudo devolverle la vida a Patroclo cuando su compañero muerto, pese a haber arrastrado a su hijo alrededor del cuerpo de éste. En los sagrados, por ejemplo, dramaturgos atenienses, notemos nosotros que en Atenas se dan unos sagrados dramaturgos, la tradición se mantuvo intacta. En el texto siguiente, tomado en este caso de Esquilo, es Apolo quien dice lo siguiente, y lo dice, el punto importante es donde lo dice, quien habla en la fundación del Tribunal Supremo ateniense y habla en el Areópago, lugar donde el apóstol Pablo habló, habló en el Areópago. Dice lo siguiente: una vez que un hombre ha muerto y el polvo ha absorbido su sangre, no hay resurrección. Bueno, en todo este mar de pensamientos, en toda esta tradición filosófica, entra Pablo a Atenas y predica acerca de la resurrección. Amados hermanos, lo que le van a decir categóricamente es, esta no se da. Y por eso cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos, se burlan de él. Pero vamos a dar paso a la mensajería de texto y ya tendremos, disculpen ustedes, ocasión
para nosotros seguir ahondando en este tema, porque lo vamos a hacer. Necesito probar que en el mundo antiguo no había creencia en la resurrección, para que entonces entremos a la importancia de la resurrección del cuerpo. Bueno, amados hermanos, por aquí dice la escritura de la siguiente: buen día, mi hermano, les ruego la escritura, no, disculpen, el mensaje de texto. Buen día, mi hermano, les ruego sus oraciones por la familia Marcano, hermanos en la fe. Se les quemó su vivienda en Cuba para que el Señor les provea. Wow, claro que sí, vamos a estar orando por la familia Marcano. Oremos, hermanos, por la familia Marcano para que Dios pueda hacer algo. Por aquí dice también: muchas bendiciones para ustedes y gracias. Amén, muchas gracias. Muchas bendiciones para usted también. Gracias por escribirnos. Por aquí dice: Dios dijo, por no obedecer estará la muerte y el sufrir, pero por Cristo vemos vida, y Dios es el único que debemos creer y respetar, porque Él es la vida, es César. Gloria a Dios. Fiel oyente nuestro hermano César allí, y también muy activo en la mensajería de texto, emitiendo siempre su opinión desde allá. Gracias, hermano César, bendiciones para usted y para la comunidad ya de Paso Real 2000, que en los próximos días estaremos visitando la comunidad de Paso Real 2000, por allá estaremos retomando el trabajo con los hermanos y hermanas de allá. Por aquí dice: buen día, Dios le bendiga, hermano Henry, soy la hermana Teresa, pido oración por la hermana Yelixa. Amén, hermana Teresa de la Mata, en sintonía, la gente de la Mata allí en el programa. Claro que sí, mi hermana, saludos para usted, y sus oraciones están llegando a la presencia de Dios. Nuestra hermana Yelixa se encuentra con nosotros en la iglesia, se está congregando, llegó a la presencia de Dios con lágrimas, se encuentra pues reconciliada con Dios. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de presentar a su bebé, gloria al nombre del Señor, así que mi hermana siga orando por ella. Por aquí dice: pastor, el que muere llega a él para entregarle a Dios lo que hizo aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. En Dios es el único que tenemos que pensar y humillarnos, es César. Por supuesto que sí, mi hermano César, gloria al nombre del Señor. Activo en el día de hoy, claro que sí. Por aquí dice otro mensaje: buenos días, pastor, en sintonía, siga adelante, qué buena clase, amén. María José, saludos a la gente de la Estrella ya, nuestros hermanos, esta familia que de verdad le tenemos mucho aprecio, mucho cariño. Dios le continúe bendiciendo, gracias por escribirnos. Por aquí dice también: gracias a Dios que sale a la luz del oído la mentira que el hombre hace y cree, y lo ha hecho, que se crea por encima de la verdad de Dios. Pastor, gracias por sacar esa mentira. Amén, claro que sí, por supuesto. Le damos la gloria a Dios siempre por todo, porque Él es el digno de toda gloria y de toda honra. Nosotros solamente somos una herramienta que por su gracia solamente nosotros podemos hacer un aporte a la fe cristiana. Efectivamente, creo que hacen referencia al engaño pues del catolicismo, incluso con el tema del purgatorio. No hay un purgatorio más efectivo que la sangre de Cristo. Es lo único que puede purgar, limpiar los pecados. No hay otro purgatorio. Bueno, pero los romanistas enseñan el purgatorio, por cierto, por Primera de Corintios, en el capítulo 3. En el capítulo 3, más o menos el verso 9 en adelante, empiezan a enseñar el purgatorio. A partir de ahí, cuando dice: él mismo se salvará, aunque como por fuego, a través de fuego. Entonces enseñan que en las llamas del purgatorio, entonces la persona va purgando sus faltas. ¡Qué locura! ¡Qué locura, Diego! ¿Tú has visto el programa ese de Qué locura? Bueno, lo han trasladado muchas veces a la fe romanista. Bueno, vamos, amados hermanos, eso es por descontextualizar la Biblia. Siguen llegando mensajes de texto, hermanos, pero
Ya el gran Diego nos hizo seña ya el gran Diego. Entonces nosotros obedientemente tenemos que despedirnos. Supervisor de programación Diego Bogado, el hombre que nos hace seña aquí, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, y la directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes. Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20, se despide de ustedes, no sin antes invitarles a continuar en sintonía de la programación de Radio Bendición. Viene ya el pastor Abache y su programa Una Hora de Reflexiones. Bendiciones.